Tiene un currículo muy excelente, es profesora asociada en pediatría y enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine, especialista en enfermedades infecciosas en trasplante en Texas Children's Hospital en Houston, investigadora en proyectos diversos auspiciados por diversos organismos internacionales y de la industria, miembro de la Asociación de Enfermedades Infecciosas de la Academia Panamericana de Pediatría, y en fin, tiene un récord muy amplio en cuanto a su currículum y vamos a tener bien de escucharla en este momento. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de los retos que tenemos sobre un virus diferente, pero tiene mucho que ver con la presentación del doctor en cuanto a estamos preparados o no para la próxima, y la próxima podría ser influenza, ¿verdad? Esa es una de las realidades posibles y desafortunadamente yo creo que no vamos a estar muy bien preparados porque hemos visto los efectos que hemos tenido en cuanto a reticencia de vacunas, pero también como que una complacencia, ¿verdad? Ya no estamos tan preocupados por ciertas infecciones. Yo estoy en Texas, yo soy de aquí de Guatemala, pero trabajo en los Estados Unidos desde hace muchos años, y cuando hablo de influenza se me hace siempre un poquito difícil relacionarme con lo que está pasando alrededor del mundo porque tenemos recomendaciones muy distintas en los Estados Unidos y también porque pues es un tema muchas veces controversial, ¿verdad? En lo que implica recomendaciones y cómo aplicar específicamente la vacunación. Pero quiero darles unas actualizaciones de influenza en general, más que todo en mi papel que he tenido en cuanto a participar en las recomendaciones con la Academia Americana de Pediatría, lo que es el Libro Rojo hace algunos años, y también con las recomendaciones del CDC de los Estados Unidos. Mis diapositivas están en inglés, vamos a hablar en español y sí van a tener un poquito de texto, pero de nuevo relacionado con lo que hacemos en Estados Unidos. Entonces, por este trabajo que he hecho y en cuanto a tratar de hablar sobre la seguridad de vacunas y la importancia de las vacunas, creo que es importante hablar de la influenza. Entonces, vamos a revisar un poquito su epidemiología. De nuevo, les voy a mostrar algunos de los datos que tenemos en Estados Unidos, las recomendaciones actuales, porque les quiero recalcar algunas diferencias que hay, por ejemplo, en las recomendaciones pediátricas y de adultos que vienen de la Academia Americana de Pediatría comparado con el CDC o el ACIP, hablar de la cobertura, que siempre es un tema interesante, y los datos de efectividad que tenemos de la vacuna actualmente. Y entonces en Estados Unidos, igual que la vacuna de COVID, la vacuna de influenza se recomienda para todas las personas a partir de los 6 meses de edad, y esto ya de por sí es diferente a muchas partes del mundo. Esta gráfica me gusta mostrarla porque definitivamente si ustedes conocen lo que es el sistema de laboratorios o el sistema de vigilancia de influenza que existe a nivel mundial establecido por la OMS y muchos otros países, ven cómo incluso obviamente hay representación de todo el mundo. Latinoamérica tiene una presencia muy grande, por ejemplo, sé que Argentina, los laboratorios en el Cono Sur participan mucho de estos datos y lo que nos dan es una visión real de lo que está pasando con la circulación del virus de influenza a nivel mundial, la tipificación de los virus, la estacionalidad y también nos permite predecir a veces los cambios que hay en las mutaciones del virus de influenza. Y esta plataforma que se llama el GIRS, ¿verdad? Ha sido de hecho la plataforma que se está utilizando actualmente, por ejemplo, para vigilar virus respiratorio sincitial y nos sirvió durante la epidemia de COVID. Entonces esos laboratorios son súper importantes y es parte de lo que nos permite ver a nivel global la circulación del virus de la influenza. Estamos regresando ahora post pandemia a una circulación más usual y aquí les muestro hemisferio sur, hemisferio norte. Y ven cómo obviamente el virus de la influenza circula durante el periodo de invierno, el tiempo frío, en el hemisferio norte usualmente en los meses de noviembre hasta febrero, usualmente es el pico, marzo, y en el hemisferio sur pues sería los meses alrededor de mayo hasta septiembre más o menos. Hay regiones tropicales en donde pues hay circulación variable dependiendo de periodos de lluvia y demás. Y también ven aquí como el virus que circula es diferente dependiendo de cada año. Vamos a hablar de algunos de estos casos.
Entonces les quiero mostrar el efecto que ha tenido influenza, porque en base a datos que hemos tenido de vigilancia en Estados Unidos, que realmente tienen muy buena vigilancia, aparte de este programa de la OMS, tiene laboratorios específicos y redes que se encargan de vigilar no solo la circulación del virus, sino que la severidad de la enfermedad. Vemos aquí cómo ven ustedes los 3 virus que vemos cada invierno. El COVID, que está en color naranja, ven la influenza, que está en color azul, y el virus respiratorio sincitial, que está en color como rojito. Y ven muy claro la línea azul, que es la que está surgiendo muchísimo más alta que las demás. Esta última estación de influenza, que ven que empezó más o menos en noviembre, tuvo su pico en febrero y ahorita está ya disminuyendo, ha sido una de las influencias más severas que hemos tenido, comparado, por ejemplo, con virus sincitial, que pues obviamente es un problema más que todo para los niños pequeños, que está aquí en color moradito, y acá lo ven, por ejemplo. Influenza ha sido realmente un problema. Y también, nada más para recordarles que COVID sigue teniendo usualmente 2 picos estacionales, uno en lo que sería el invierno y otros en el verano, pero es distinto al de la influenza. Acá esos son pruebas positivas y visitas a la emergencia. En ambos casos, influenza ha sido la causa principal de estos 2 problemas. ¿Y cómo es que se establece la severidad de lo que es una influenza estacional? El CDC en los Estados Unidos define la severidad de la influenza basada en criterios por 3 parámetros que ven aquí. ¿Cuántas personas a través de todos los grupos de edad tienen lo que se llama enfermedad similar a influenza o influenza clínica? El segundo aspecto es la hospitalización y las tasas de hospitalización en cada estación. Y el tercero es la mortalidad. Y se ha dicho, han visto tal vez ustedes en las noticias, ¿verdad?, de que esta última estación que tuvimos ha sido una de las peores estaciones de influenza que hemos tenido en muchos años. Mortalidad altísima de 2.8%, eso es muy alto para influenza, usualmente es menos de 1%, ¿verdad? Ven como la hospitalización, 23.5 de cada 100,000 personas de todos los grupos de edad. Vamos a hablar de los grupos, obviamente, de las personas, el adulto mayor es el que tiene mayor riesgo. Y luego, en cuanto al número de personas que se infectan, la tasa de infección casi un 8%. Entonces, a mí lo que me preocupa de esto es que, pues deberíamos de tener control, porque tenemos vacunas y sabemos cómo se transmite la influenza. Entonces, como que no aprendimos mucho después de la pandemia, porque no solo no nos estamos vacunando tanto, sino que definitivamente los métodos indirectos de prevención de la infección, ¿verdad?, lavarse las manos, mascarillas y todo, ahora que ya no los estamos usando, ha ido otra vez un repunte grande. Y hay mucha enfermedad de influenza. Acá les quiero mostrar las 3 características. Entonces, enfermedad de influenza. Ven cómo durante el periodo pico tuvimos en rojo y en morado, son los sitios en donde hubo tasas más altas de enfermedad por influenza. Y bueno, yo trabajo aquí en Texas y estuvimos con una estación muy grave. Y ven cómo en cuanto al número de visitas en la clínica de consulta externa o en la clínica en general, este año tuvimos 2 picos, es la línea que está en rojo, y un pico inicial a finales de diciembre y un segundo pico más o menos en febrero, que es usualmente cuando tiene pico la estación de influenza. Pero comparado con todas las otras, inclusive antes de la pandemia 2018-2019, que fue la que está en moradito, está muchísimo más alto el número de gente que se enfermó por influenza este año. ¿Qué decimos acerca de las visitas a consulta externa y visitas a las urgencias? Aquí les quería mostrar esto porque está dividido por grupos de edad. Y al principio, en la primera gráfica a su lado izquierdo, están visitas a las clínicas, o sea, consulta externa, y acá ven como por grupos de edad, aquí son los niños menos de 4 años los que tienen la mayor carga. Y lo mismo para visitas a la emergencia, ven que los picos más altos son en los niños pequeños, ¿verdad? Los de menos de 4 años de edad, pero también la edad pediátrica de 5 a 17 años. Entonces, en el mundo de la pediatría vamos a tener mucha carga en cuanto a que se llenan los consultorios, la emergencia se pone muchísimo bien ocupada.
En el hospital en donde yo trabajo le llamamos drive-by, se llena la urgencia y tenemos que dejar que a la gente no se le puede atender por otras enfermedades más severas, lo cual es probablemente un problema, ¿no? Hospitalización, cambia un poquito la imagen aquí. Aquí les muestro los datos de hospitalización, de nuevo por enfermedad confirmada por laboratorio del lado izquierdo, y la tasa más alta en cuanto a la estación la hicimos este año que acaba de pasar, comparado con otras estaciones anteriores. Y acá, bueno, ingresos al hospital, ya estamos hablando del adulto mayor, personas de 65 años de edad e incluso personas entre los 50 y 64 años de edad son los que están por arriba del promedio de pacientes que se hospitalizan. Y los niños menos, pero dentro del grupo de pediatría, ya saben, son los pequeñitos, ¿verdad? Los de menos de 1 año de edad. Y la mortalidad, a mí me impresiona cuando veo estos datos, ¿verdad? Porque deberíamos de haber hecho un trabajo mejor, ya sabiendo cómo se contagian estas enfermedades. La mortalidad en general, ven 20, 24, 25 en Estados Unidos comparado con los años anteriores y definitivamente comparado con el periodo de COVID, está por arriba de lo que hemos visto en muchísimos años. Desafortunadamente, pues esto es en general y sí, los grupos extremos, ¿verdad? Los niños más pequeños, las personas mayores son las que tienen mayor mortalidad. En este caso, el adulto mayor también, ¿verdad? Pero en pediatría ya estamos con 216, 217 muertes reportadas en esta estación y esto es, de nuevo, similar a unas de las estaciones más graves que hemos tenido. Muchos de estos niños, ustedes saben, no han sido vacunados, más o menos 80%, y también la mayoría, más de 50%, son niños previamente sanos, que no han tenido otros problemas de base. Entonces, por eso en Estados Unidos vacunamos a todos, independientemente de factores de riesgo, a partir de los 6 meses de edad. Ahora, habrán visto ustedes también esto, se los quería mostrar porque también no tengo datos necesariamente extraordinariamente nuevos, pero este año salió esta alerta del CDC, MMWR, que acaba de salir recientemente, porque empezaron a haber reportes durante esta estación grave de más casos de niños críticamente enfermos que tenían encefalitis o encefalopatía asociada con influenza, incluyendo encefalitis o encefalopatía necrotizante. Ustedes se recuerdan, hace unos 15, 20 años, habían casos similares que estaban ocurriendo en Japón, pero muy aislados a Japón, y se asoció en ese tiempo con uso de antiinflamatorios que se utilizaban en esa área, pero no se vio en otros lados. Porque se empezaron a reportar estos casos. Estos niños se presentan con fiebre y se presentan con cambios neurológicos. Ven que se identificaron más o menos en 9 casos, o sea 13% de los niños que murieron durante la estación hasta febrero de 2025, incluyendo 4 casos, ¿verdad?, con encefalopatía necrotizante. Y por eso el CDC empezó a revisar un poquito más los datos de casos similares que pudieran haber ocurrido desde el 2010, y no sé si lo pueden ver, pero ahí está la tablita y les enseña los números de casos pediátricos en total durante todo ese periodo de tiempo, más de 1,800, y un 9% terminó con encefalitis o encefalopatía asociada con influenza. Quiere decir que tal vez es más frecuente de lo que pensamos, no se sabe la etiología o qué factores contribuyen a esto, pero es muy importante que esta notificación ustedes lo tengan pendiente, porque si está pasando en Estados Unidos puede pasar en cualquier sitio. 9% es alto, es 1 de cada 10 niños, ¿verdad? Es muy alto. Entonces, si ustedes empiezan a ver cambios neurológicos en niño con fiebre en el periodo estacional de influenza, hay que pensar que puede ser encefalopatía o encefalitis por influenza. Y estos casos son muy graves. Desafortunadamente no hay muchos datos, por ejemplo, sobre el uso de antivirales y qué tan efectivos pueden ser, ya que se estableció este proceso, si es inflamatorio, si es autoinmune, prácticamente hay que darles apoyo, y ven la mortalidad es bastante alta también. Entonces eso es parte de lo que hemos visto este año. Ahora quiero hablarles de las recomendaciones, porque como les decía, Estados Unidos recomienda la vacuna de la influenza a partir de los 6 meses de edad para todas las personas,
y en la mayoría de los países se recomienda en personas de riesgo, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos de acuerdo todos es de que los niños pequeños, sobre todo hasta los 4 o 5 años de edad, las mujeres embarazadas y el adulto mayor son grupos de riesgo. Entonces esos grupos se van a vacunar siempre. En el caso de las mujeres embarazadas, en cualquier trimestre del embarazo, en el caso de todas las personas antes o al iniciar el periodo estacional de influenza en base a su vigilancia epidemiológica, y eso es lo que les permite protegerse. Y si no se vacunan en ese tiempo, vacunar durante todo el periodo de circulación. Tal vez uno de los cambios más importantes que hubo realmente recientemente, y no sé, me imagino que algunos países no habían adoptado una vacuna cuadrivalente, pero en Estados Unidos se adoptó, cubría dos tipos A y 2 tipos B de influenza, y hace 2 años, ya esta es la segunda estación que tenemos, ya usamos nada más vacuna trivalente, que incluye 2A, H1N1 y H3N2, y un virus tipo B. Y este cambio se hizo, es el tipo Victoria B, porque Yamagata B se ve que no está circulando en base a esa vigilancia mundial que ha ocurrido, y se ha decidido, pues de nuevo, a través de expertos y la vigilancia que existe, que se podía quitar ese virus B de la vacuna de la influenza. Entonces las vacunas incluyen otra vez nada más 3 serotipos, 3 virus de tipos de influenza, y ese es el cambio más grande que ha ocurrido. Hay vacunas basadas en huevos y vacunas recombinantes o que crecen la cepa inicial del virus en células, y de nuevo puede variar un poquito el tipo específico de virus que se utiliza para hacer las vacunas en cada una de estas plataformas, pero en general es la misma familia de los virus. Y también les quiero contar que otro cambio que ha habido, una actualidad, es de que aunque se usa muy poquito, la vacuna Viva intranasal, Flumis, que se da en la nariz, no sé si llegó a muchos países de Latinoamérica, es una parte muy pequeñita de lo que se usa en Estados Unidos, pero a partir de esta próxima estación, es algo tal vez bueno que pasó después del COVID, que se ha aprobado para que se pueda utilizar en la casa. Quiere decir que los médicos van a poder darle una receta a la madre o a las personas hasta 49 años de edad que no tienen factores de contraindicación, para que se puedan ir a comprar la vacuna o que les llegue por correo a la casa y se la puedan administrar en vía intranasal en casa. Entonces eso tal vez nos va a ayudar a aumentarlo. Aquí nada más les recuerdo los grupos de riesgo, como les decía, personas más de 50 años, niños, personas con factores, comorbilidades, y mujeres embarazadas y demás. No cabe duda que estamos de acuerdo que están a riesgo. Esta está muy ocupada, tal vez no la ven bien, pero viene directamente del MMWR, de las recomendaciones del CDC. Nada más para decirles 2 puntos. La mayoría de vacunas que usamos en pediatría, que están en la primera cajita arriba, como ven, son vacunas estándar que están basadas en crecer la cepa inicial en huevos, aunque tenemos ya algunas aprobadas que crecen en cultivos. Pero tal vez de los cambios más recientes es de que todas estas en general están aprobadas a partir de los 6 meses de edad. Antes había unas que no se podían usar hasta los 3 años y demás. Entonces esa es una, a partir de los 6 meses. Y el otro cambio que ha habido es que si ustedes ven las dosis, se recuerdan que antes hasta los 36 meses de edad, de 6 a 36 meses, dábamos media dosis, o sea, 0.25 mililitros intramuscular. Ahora pues se da 0.5 a todos de todas las vacunas que utilizamos, porque se ve que los niños la toleran bastante bien y tienen una mejor respuesta inmune a las vacunas. La intranasal es de 2 a 49 años de edad nada más, y esto ustedes ya saben, hablando de los niños pequeños, no importa qué vacuna se utiliza, si son de 6 meses hasta los 8 años de edad y se vacunan por primera vez, o no han tenido por lo menos 2 dosis de la vacuna de influenza anteriormente, necesitan 2 dosis la primera vez que se vacunan, con 1 mes de intervalo entre las 2 dosis, y eso aplica para todas. Entonces recuérdense que un niño que se vacuna por primera vez no está protegido hasta que tiene sus 2 dosis de la vacuna, ¿verdad? Está todavía susceptible. Entonces esa es la actualización de esto, está congruente en el AAP, la Academia Americana y el CDC.
Esto tal vez les interesa, yo creo que es de los cambios más grandes que ha habido en las recomendaciones y es un poquito diferente en lo que es el CDC y la Academia Americana de Pediatría. En el caso de los adultos, cambio importante, ven que adultos que han recibido trasplante de órgano sólido, de hecho, no solo podemos usar vacunas de alta dosis, sino que con vacunas con adyuvantes inactivadas, ¿verdad? Estas son vacunas inactivadas, que normalmente estaban aprobadas y utilizadas nada más para el adulto mayor, personas de más de 65 años. Pero han habido estudios clínicos en pacientes que han recibido trasplante de órgano sólido que demuestra que si ustedes usan la dosis alta o la vacuna adyuvantada, tienen una mejor respuesta en el paciente inmunosupreso por órgano sólido. Entonces, eso en el adulto de 18 a 64 años que está recibiendo medicamentos inmunosupresores, pueden tener opción de estas vacunas ahora. No es parte de lo que está aprobado por la FDA, pero es una recomendación del CDC. Y en el mundo de pediatría, bueno, en mi institución somos parte de una red en donde hicimos un estudio similar de usar vacuna de alta dosis, que normalmente es para adultos, en población pediátrica con trasplante de médula ósea. Y aquí pues ven algunos de los datos que nada más vemos en base y vemos una dosis o dos dosis, no solo alta dosis, sino que dos en lugar de una sola. Y lo que demostramos es de que pues claramente alta dosis y dos administraciones resultan en mejor inmunidad en pacientes post-trasplante de médula ósea. Y de nuevo, aunque no es una indicación específica de la vacuna, la Academia Americana de Pediatría, esto viene de la Academia Americana, permite que en niños que están recibiendo, que han recibido trasplante de médula ósea, este es el cuarto bullet que está aquí, se puede dar esta vacuna también de alta dosis, ¿verdad? En casos especiales. Y luego sí expandió un poquito la Academia Americana de Pediatría sus recomendaciones sobre casos especiales. Ahora tenemos más niños que tienen inmunosupresión, algunas terapias de cáncer, ¿verdad? Para poder dar administración de estas vacunas. Entonces, estén al tanto porque pacientes especiales van a tener esto. Y aquí les quiero hablar un poquito de lo que es la cobertura, que es la parte triste y creo que hemos visto los resultados viendo la severidad tan grande que tuvo la influenza. Acá ven ustedes datos de la estación de 2023-24, que son los más recientes, no tenemos del año pasado, por grupos de edad. El grupo que se vacuna mejor es el que está aquí en color amarillo, son las personas de más de 65 años, en donde se logra más o menos un 75% de cobertura. No es 100%, pero es el mejor. Otros adultos están aquí en medio. Los niños empezamos con el verde de 6 a 17 años de edad. Estamos más o menos en un 50%, 55%. El punto es de que la mayoría de los grupos no llegamos a 60% y ni también apenas a 50%, ¿verdad? Entonces la cobertura es muy baja. Y aquí está mostrado del lado izquierdo la cobertura en pediatría a través de los años, desde el 2010 hasta el 2024, y del lado derecho de ustedes tienen la cobertura en adultos. Y ven cómo en promedio está muy baja. En los niños sí se ve que se logra vacunar mejor a los de 6 meses a 4 años, que son los grupos de riesgo en la mayoría de nuestros países, está bien, pero de nuevo más o menos un 64%. Y en el adulto mayor, que es el que está en amarillo en la otra línea, es en donde se llega, donde se llega realmente a los números más altos. Entonces no cabe duda, ¿verdad?, que aunque no hay una inmunidad de rebaño o un número clave como para sarampión en donde hay que llegar, conforme la cobertura ha ido bajando, tenemos mayor riesgo de infección. Y en la mujer embarazada, tristemente, aquí les muestro comparado con la vacuna de pertussis, que la utilizamos en muchos países, y ambas cayeron en su cobertura durante la pandemia. La vacuna de pertussis se ha recuperado, hemos llegado ya más al 60%, mientras que la vacuna de influenza en el embarazo sigue siendo poco aceptada. Entonces, les quiero mostrar aquí algunos datos de efectividad, porque
de nuevo. Acuérdense que esta vacuna tiene ciertos problemitas porque necesita tener un buen match con el virus que está circulando. Hay factores de huésped que no permiten que la respuesta sea adecuada, por eso las personas mayores reciben alta dosis o vacunas adyuvantadas. Por eso estamos hablando de 2 dosis en ciertos grupos especiales, los niños pequeños, los inmunosupresos y demás. Entonces, la efectividad es muy variable, pero también depende de qué está circulando. Entonces, estas son figuras un poquito ocupadas, pero para el año anterior, en donde tuvimos circulación de H1N1, H3N2 y B, ven ustedes como en general, aquí estamos desde pediatría hasta adultos, de abajo para arriba, todo lo que está por arriba del 0 es efectividad positiva y la segunda línea es 50%. Llegamos alrededor de un 50% en general. Uno de los puntos importantes para los que son pediatras que están acá es que en general también en pediatría vemos una mejor efectividad de las vacunas, no importa cuál H1 o H3N2, y H3N2 tiende a ser un poco más severo en pediatría. ¿Qué hemos visto para 2024-2025? Esto lo acaba de publicar también el CDC, de nuevo a través de una red de participantes en todo el país. Y los datos aquí es que hemos tenido sobre todo influenza A, o sea que esta influenza severa que tuvimos fue sobre todo influenza A, y vimos H1N1 y H3N2. Y ven que para los adultos se divide en prevención de enfermedad clínica y en prevención de enfermedad que resulta en ingreso al hospital. Y estamos de nuevo más o menos alrededor de un 50% para H3N2, que sí fue una de los predominantes de esta estación, y más o menos 42% para H1N1. En general, ven, es muy variable. Yo le digo a la gente entre 40 y 60% es lo que hay que esperar para la protección en adultos, pero es en contra de enfermedad severa. No vamos a prevenir infección, pero en contra de enfermedad severa. Entonces, es importante. En pediatría, de nuevo, nosotros participamos de esta red en Estados Unidos y ven como en general es mejor. Aquí estamos hablando de 30 a 60% en cuanto a reducir visitas a la consulta y más o menos 60 a un 78% en reducir ingreso al hospital. Entonces, en pediatría, yo quiero hacer un énfasis que tenemos que hablar un poquito más con los padres para que traten de vacunar a sus niños. Sí, esto es de nuevo recalcarle los datos de pediatría. Tenemos específicamente, es otra forma de verlo, ¿verdad? En donde en general, dependiendo de la red en donde lo están viendo, ustedes ven más protección en contra de enfermedad por H3N2. Ok, y finalmente, ya para cerrar todo lo que son las recomendaciones, recuérdense que tenemos antivirales, ¿verdad? Entonces, eso no ha cambiado. El CDC y la Academia Americana de Pediatría estamos de acuerdo que hay ciertos grupos en los que podemos y debemos utilizar tratamiento antiviral. Cualquier niño, sobre todo que esté hospitalizado con influenza, que tenga enfermedad progresiva o factores de base que le hagan tener más riesgo a tener complicaciones. Y también se puede considerar, sí, se puede iniciar en las primeras 48 horas de inicio de síntomas en aquellos que tienen factores de riesgo aunque no estén hospitalizados o que viven con personas que tienen factores de riesgo. Esto es tratamiento. Y acuérdense que utilizamos usualmente inhibidores de la neuraminidasa, el oseltamivir es el que se prefiere en pediatría, es oral. Hay otro medicamento que se llama baloxavir que tiene una acción un poquito diferente. Es un bloqueador de una endonucleasa del virus y este está aprobado para 12 años para arriba, entonces tiene más aplicación en adultos, en el adolescente y en el adulto, no sé si lo tienen disponible, pero tiene una ventaja grande que es una sola dosis y se da en forma oral. Entonces se usa más que todo para pacientes que no están hospitalizados, de hecho no se recomienda para pacientes hospitalizados, ahí preferimos oseltamivir y acuérdense que son 5 días de tratamiento en ese caso, ¿verdad? Entonces también podemos dar oseltamivir como profilaxis después de una exposición, después de un contagio, sobre todo en las personas de riesgo, de nuevo empezándolo lo antes posible después del contagio, no sustituye a la vacuna, ¿ok?
Y aquí están pues mi resumen, como les digo, era nada más una pequeña actualización, no hablé de H5N1 porque es algo que requiere su propio tema de discusión, pero sí hay que tomar en cuenta que esa epidemia de H5N1 es un problema grande y ojalá podamos platicarlo porque puede ser la próxima pandemia. Pero influenza sigue teniendo un impacto grande. No sé qué va a pasar el próximo año, si ustedes tienen datos que pueden compartir de Latinoamérica, si han tenido algo similar, pero acuérdense que circula a nivel mundial y si vemos lo que pasa en el hemisferio sur, vamos a obtener predicción de lo que pasa en el norte y viceversa. Y que tenemos vacuna, tenemos antivirales, e idealmente tener vigilancia epidemiológica y también vigilancia del efecto de las vacunas, porque aunque sea ese 40-60% o de 50-70% que vemos en los niños, vale la pena para reducir enfermedad severa y es el mensaje más importante que les quiero dar hoy porque hay que educar a nuestra población en ese caso. Muchas gracias. Muchísimas